Buenos días, vecinos, vecinas del Encinar del Alberche. Hoy vamos a entrevistar, ha tenido la amabilidad de abrirnos las puertas de su casa, Alfonso Gorrochategui. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos días, Yolanda. Alfonso, tú tienes mucha historia aquí en el Encinar. Estuviste en la presidencia. ¿Durante cuántos años? En total, 8 años, en distintas fases. Comencé en el 98, primero empecé en el 97 como vocal de la presidencia de don Benjamín Michavila, y en el 98, que terminaba su proceso, me presentaron como presidente y solamente estuve un año. Estuve un año porque a petición propia cesé como presidente por una serie de circunstancias que no me sentía apoyado por miembros de la Junta de Gobierno. Entonces, a ellos les trasladé en que solamente iba a ser este año, para no tampoco proceder a convocar, marcharme y dejar el vicepresidente. Entonces, terminamos ese año. Se lo comenté así a los vecinos sin entrar en más detalles, simplemente que por distintas razones los miembros, algunos cesábamos, entre ellos el presidente, y ahí se acabó. Después, en el 2011-2012, creo que fue el 2012, también hubo una circunstancia un poco complicada dentro de la urbanización. Pusimos en marcha el 25% ese famoso de las firmas de los vecinos para convocar una asamblea extraordinaria. Convocamos esa asamblea y salimos como Junta de Gobierno. Estuve todo el proceso de los 3 años estos, el que nos pilló todo el proceso del agua, el famoso tema del agua, en que teníamos una concesión inicial desde el año 91, sin límite, digamos. No es así. Había en el 91, se hizo una petición a la Confederación con unos pozos que teníamos, que era el Soto y el Tani. Teníamos una bomba determinadas, que la habíamos colocado en el pozo del Soto 10 caballos, una bomba de 10 caballos, y en el Tani una bomba de 20 caballos. Pasó el tiempo y por parte de la Junta de Gobierno, no sé si asesorado por alguien técnico, modificamos la estructura de los pozos y modificamos también la potencia de las bombas. Viene una inspección de la Confederación Hidrográfica del Tajo, observa que hemos hecho esas modificaciones, pasamos la de 10 caballos a una de 30 y 40 caballos y la de 20 caballos a otra de 20 y 40 caballos, ven eso, y que además en el pozo del Soto, que inicialmente habíamos dicho a la Confederación que tiene una profundidad de 3 metros, lo pasamos a 8. Entonces ven todas esas irregularidades y nos ponen 2 denuncias. Una de 6.000 euros en el Tani, creo que es, y otra de 7.000 euros en el Soto. 6.000 por las modificaciones, y en la otra de 7.000 euros fue porque no había contador de caudales, ¿vale? A partir de ahí nos dicen también que se paraliza la concesión que teníamos y tenemos que volver a pedir otra concesión. En el año 2004 o 2005, de ese orden de magnitud, la presidencia, la Junta de Gobierno que había entonces, se pone en contacto con una ingeniería de Toledo, y entonces solicitan la nueva modificación. Inicialmente, en esa nueva solicitud de caudales, se dirigen a la Confederación Hidrográfica del Tajo y les dice que los habitantes del Encinar son estacionales y que por eso solicitan 350 litros diarios de agua durante 100 días. Y después añadido otra cantidad para riego. Y eso sumaba, la del riego se basa en, me parece que el orden de 6.000 metros cúbicos anual por hectárea y año. Eso sumaba del orden de 760.000 metros cúbicos. La Confederación contesta y dice que muy bien lo primero, que es así, son 350 litros por habitante y día y durante 100 días. Y multiplicado por 1.765 parcelas, como si todo estuviese completo el Encinar y como si los 365 días del año viviésemos todo el Encinar. Dice la Confederación que eso es perfecto, pero no la segunda parte, porque la Confederación solamente concede para uso doméstico. Entonces les dice, anulamos lo segundo, se queda lo primero y tienen ustedes 246.000 metros cúbicos anuales aproximadamente. Inmediatamente esta ingeniería le dice, no, perdón, ha habido un error. No es estacional, sino que es permanente.
y rehace nuevamente el tema. Y con relación a 210 litros diarios por habitante y por parcela, ¿no? Por la 1765 también. Y eso nos da un caudal de 340.149 metros cúbicos anuales, que es lo que tenemos ahora. Pero dice la Confederación al mismo tiempo que para ese caudal, y que nosotros le decimos que nos alimentamos del Soto y del Tani, y que del Soto sacamos el 90% del agua y del Tani el 10%. Miren ustedes, para ese caudal, a donde los tienen ustedes que elevar con las pérdidas de carga, los rendimientos de la bomba, los rendimientos de los motores y tal, eso que tienen ustedes ahí de 30 o 40 caballos tiene que estar limitado a 30 caballos. O sea, que la de 40 caballos la quitan ustedes o la reducen a 30 caballos. Y la del Tani, que tienen ustedes 20 y 40 caballos, tienen que dejarlo en 2 caballos. A partir de ese momento, una serie de personas dicen que eso no es viable, que es una barbaridad, que la Confederación Hidrográfica del Tajo no tiene ni idea en este tema, que eso no es viable, y entonces a partir de ahí se hace, digamos, un recurso a la Confederación muy bien estructurado por el entonces abogado don Juan Antonio Flecha, un magnífico abogado, que hace, digo, un recurso muy bien fundamentado, pero partía de error inicial de la información que le habían transmitido como tal, ¿no? Entonces la Confederación les dice, vamos a ver, mire usted, le dice, para el Soto que le hemos dado 30 caballos, con 27 caballos tiene usted suficiente. El resto se lo estamos dando de más. Y los que hizo usted de los 20 y 40 caballos, con 2 caballos tiene suficiente porque es 1,4 lo que necesitan ustedes. Es también de valientes decirle a la Confederación, mire usted, ustedes que tienen ingenieros de caminos, ingenieros civiles, ingenieros de obras públicas, geólogos, biólogos, que no saben ustedes lo que me están diciendo. Entonces, y se confirmó que es así. Yo desde el principio siempre pensé, cuando esto fue avanzando, de que efectivamente con ese agua inicialmente vamos a tener un problemón. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos y la Confederación nos dice que tenemos que empezar a actuar ya con los 541.000 metros cúbicos, 43.000. Estábamos bombeando del orden de 700 y pico. Entonces, primero tenemos que decir dónde estamos, a dónde queremos llegar y qué camino tenemos que tomar para llegar a ese tema. Confirmamos que tenemos un 35% de pérdidas de agua. Es decir, de lo que sale de los pozos hasta lo que llega a la casa se pierde por el camino el 35%. Es una cantidad tremenda. Muy grande. Muy grande, muy grande. Entonces, en función de eso, empezamos a mover ficha, empezamos a hacer modificaciones, cambios en las tuberías de distribución de la urbanización, y cambiamos en todo el proceso del orden, pues prácticamente a día de hoy del orden del 85% de las tuberías de distribución de la urbanización están cambiadas sin ninguna derrama extraordinaria, solamente con estos recursos, y bien es cierto, y ahora lo comentaré, con la ayuda del ayuntamiento de aquel momento, ¿no? En función de eso, yo me reúno con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo y con el jefe de área de planificación. Yo les expongo, mire usted, tenemos este problema, ustedes nos han dicho esto, pero ¿hasta qué punto podemos movernos el primer año? Y me dice, sí, lo entiendo, pare. Me dice el presidente de la Confederación, mire usted, si ustedes se pasan, imagínense en 5.000 metros cúbicos al año de los 543.000, la sanción que tiene va a ser de 50.000 euros a $500.000 de euros. ¿Lo tiene usted claro? Yo sí, lo tengo muy claro. Entonces, tenemos esa angustia. Con la jefa de administración hacemos una base de datos y todos los días, nuestro personal baja a los contadores de los pozos, porque inicialmente la Confederación nos exige que tengamos un contador en el pozo del Soto y en el pozo del Tani, y que debe ser precintado en su presencia y levantar acta del tema ese, para no ser manipulado, y que todos los años le demos los contadores para ver si nos pasamos o no nos pasamos del tema ese. Eso nos llega, te digo, a ese problema como tal. Y bueno, por una serie de circunstancias, inicialmente nos vemos que con esta situación que nos dice la Confederación, pues tenemos que hacer una inversión. Yo siempre hablo, digo inicialmente como el presidente de la Junta, pero meto a todos mis compañeros como tal, a los que agradezco siempre su colaboración. Tenemos que afrontar
un tema muy complejo, muy complejo con el tema ese de poder asumir ese caudal, pero lo llevamos a cabo. Lo llevamos a cabo con esa cantidad de dinero que no teníamos prácticamente, porque ya digo, yo inicialmente había dicho que en mi gobierno como tal, de mi junta de gobierno, no íbamos ni a hacer derramas extraordinarias ni a aumentar la cuota de comunidad. Una de las cosas que yo le había dicho a los vecinos, ¿no? Entiendo que ahí es donde entra el ayuntamiento por medio. Claro, entonces yo voy a ver personalmente, bueno, yo y otros dos miembros más, el vicepresidente Santos Melgar, en aquel momento venía también creo que Francisco Lorenzo como secretario, nos comunicamos con la entonces alcaldesa, que era Belén, que es ahora en este momento. Le digo, Belén, tenemos este problema. Tenemos que hacer una inversión ahí muy importante porque nos requieren esta cosa la Confederación. Tenemos que manejar, hacer una serie de inversiones, de variadores y tal, para situar las potencias que tenemos al caudal exigido por la Confederación. Y os invito a que bajéis a ver los pozos. Baja la alcaldesa, baja el teniente de alcalde, baja también otro concejal más. Entonces era Luis, el de 3 metros, y José Antonio, y les enseñamos toda la infraestructura que teníamos y lo que íbamos a realizar. Y tengo que decirlo que desde ese momento Belén se pone a nuestra disposición en lo que ella pueda. Y es cuando empezamos esos famosos convenios, ¿de acuerdo? Ella inicialmente para hacer esa primera inversión nos apoya con el orden del 85% del dinero que nosotros necesitamos para hacer esa puesta en marcha, y que estaba, me parece que el dinero que nos aportó fue el orden de 30.000 euros, y el coste fue del orden de 37.000 euros, algo de eso. Fue una ayuda tremendamente importante, a la que en su momento agradecía más públicamente, ¿no? Y ya ponemos en marcha todo el sistema. Hasta el día de hoy, siempre se ha cumplido en la concesión que hemos tenido. Nunca nos hemos pasado de los 540.149 metros cúbicos de agua. Bien es verdad que hay un consumo muchas veces desaforado de agua por ciertos vecinos. Hicimos un estudio también en el que se llegó a la realidad. ¿Seguimos teniendo entonces ese peligro de pasar esas cantidades? No, yo pienso que no. Y llegar a esas multas astronómicas. No, yo pienso que no, pero te voy a decir, porque llevamos años, desde el 2014 o por ahí, 2013-2014, en que se ha llevado siempre todo esto, porque todos los años, en el mes de octubre, nosotros tenemos que pasar los caudales para no pasarnos a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tenemos que darle el informe de lo que se ha consumido. Y vuelvo a repetir, en función de la lectura que tenemos de esos contadores precintados por ellos, ¿no? Entonces, yo pienso que no, y repito, que ya cuando llegamos habíamos constatado que el 25% de los vecinos consumen el 50% del agua. O sea, el 25%. O sea, 350 vecinos, de alguna manera, consumen el resto de 1.000 vecinos, a repartir el otro 50%. En su momento mandamos 350 cartas, que era de alguna manera los vecinos que se disparaban, solicitándolos y tal. Prácticamente no se hicieron ni caso. Y algunos decían que como yo pago el agua, usted, todo lo que hay, ¿no? Entonces, pero es que repito, entonces, si viviera mucha más gente aquí, o la gente empezara a venir a vivir aquí más, o ¿cómo se gestionaría todo eso? Claro, pues habría que tomar otras determinaciones, que eso ya sería una papeleta que tendría que asumir la Junta de Gobierno que esté en el momento, porque vuelvo a repetir, la Confederación nos está concediendo 210 litros de agua a cada parcela por 4 habitantes en cada parcela y los 365 días del año. Te está diciendo que hay 1.765 viviendas aquí, que no es cierto, porque ya hay el orden de 350 que sabemos que son esas famosas que no existen propietarios, ¿no? Pero ellos en esa concesión nos lo dan y nos dicen que en cada parcela viven 4 personas, y que cada una de esas 4 personas consume 210 litros de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que pasa el tiempo y sin pasarnos de esa concesión, la asamblea, creo que fue la asamblea la que nos dice que me vas a perdonar que estoy con Dios, faltaría más. Nos dice que de alguna manera, sí, que vamos a aumentar la concesión, vamos a pedir más agua a la Confederación.
vamos a pedir más agua, ¿vale? Vamos a pedir más agua. Hacemos un informe, que está ahí en las oficinas, muy bien estructurado, muy bien hecho. Se lo pasamos a la Confederación y la Confederación nos contesta diciendo, mire usted, que entiendo que no, que ustedes ya tienen una concesión y nos hablan también de la Comunidad de Madrid, lo que ella estima de crecimiento de los habitantes, tal, que está en un 4%, por ejemplo, que no es el caso de la urbanización, pero que bueno, que ustedes verán lo que hacen, que ustedes pueden recurrir. Yo esto lo paso a la Asamblea, les leo el oficio de la Confederación y le digo, este es el tema, tenemos dos opciones, o bien recurrir el tema a la Confederación o bien aceptarlo como está. Daros cuenta de una cosa, que en el oficio de alguna manera subyace que la Confederación sabe quién vive realmente aquí. Puede saber realmente cómo está la situación en el Encinar. Si nosotros recurrimos, puede ser que la Confederación, en función de eso me imagino que también se defendería, ¿no? Porque también tiene sus abogados, y diría, vamos a ver, que ustedes realmente son estos los habitantes que hay en la urbanización, que sabemos que a ustedes les estemos dando la urbanización completamente llena y completamente habitable por 4 habitantes y todo el año. O sea, entonces digo a la Asamblea, lo que vosotros decidáis. Y la Asamblea dice de alguna manera que dejemos las cosas como están. Creo, personalmente, que con buen criterio, ¿no? Y vuelvo a repetir lo mismo, que a pesar de todo eso, nunca nos hemos pasado de los 543.000 metros cúbicos al año. Y es verdad que lo sabemos, que los meses ya empieza, si quieres, en mayo, hasta septiembre, el consumo es mayor. En mayo empieza a subir un poco. Más afluencia de gente. Claro, y las piscinas que empiezan a llenarse. En junio más gente, julio y agosto, julio se dispara bastante y agosto incluso un poco más, ¿no? Y después en septiembre decrece un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la Confederación, cuando te da el caudal, te dice, mire, con ese caudal usted tiene un caudal medio equivalente de 17,16 litros segundo. ¿Eso qué significa? Significa que si nosotros cogemos todo el agua que nos da en todo el año, lo metemos en un pantano, en el pantano le abrimos un grifo por debajo y hacemos que salga desde el 1 de enero al 31 de diciembre, lo graduamos que salga 17,16 litros por segundo, es el tiempo que tardaría en bajar todo el caudal de agua. Entonces, ¿qué te dice? Y eso es lo que de alguna manera tiene estipulado ellos para núcleos urbanos con una afluencia, digamos, del orden de 10 horas, lo que entiende ellos como 10 horas de abastecimiento, ¿no? Pero te permito después el caudal máximo instantáneo. ¿Qué significa ese? Y que en vez de ser 17,16 es 41,18 litros por segundo. ¿Qué significa eso? Que tú puntualmente, que es lo que hacemos en verano, tú aumentas ese caudal para tener suficientemente agua por esa absorción que tenemos los vecinos y mucho más. Evidentemente es puntual y tenemos también que controlarlo, porque si tú te metes en 41,18 litros por segundo intempore, resulta que los 541.000 se va a 700.000, ¿vale? Si te quedas en unos 17,18 litros por segundo, 17,16 litros por segundo, resulta que no llegas. Entonces jugamos con ese caudal máximo instantáneo, que es lo que nos permite, ya te digo, trabajar al 98% de potencia de las bombas las 24 horas del día. Porque aquí en verano las bombas están trabajando 24 horas al día sin parar. Entonces tenemos dos depósitos, el depósito regulador y el depósito principal. Entonces el agua llega al depósito regulador y de ahí tú pues encajas para subirlo al principal. Ahora mismo estamos solo con el Pozo del Cani, sabemos que está en reparaciones el Pozo del Soto, Sí. Que hay buenas noticias, en breve podrá ya estar todo más o menos solucionado. Vamos a ver. Nosotros hemos tenido una suerte muy importante con relación al pueblo. Cuando alguien dice que la gestión del pueblo, evidentemente la Junta de Gobierno que había en aquel momento, la anterior a esta, cuando ocurre esta circunstancia, actúan bien. De la Dana. Actúan bien, sí, cuando se viene abajo el Pozo del Soto, ¿vale? Resulta que en los pozos del ayuntamiento sale el agua que no se puede, no es potable como tal, ¿no? Por eso trae unas cisternas y tal.
Entonces, yo entiendo que el personal de mantenimiento a través de la administración se pone en contacto con la Junta de Gobierno, le dice la problemática que ha desaparecido el Pozo del Soto como tal, y tenemos la posibilidad de trasladarnos al Pozo del Tani, porque del Pozo del Tani sale el agua clara. ¿Por qué? Porque el Pozo del Soto lo tenemos a 20 metros del río, a 20 metros. Los dos pozos se abastecen del subalveo del río, es decir, es el río como si hubiese otro río debajo, ¿vale? O sea, nos abastecemos de eso, tanto uno como otro. ¿Qué pasa? Que este está en el borde del río y con todo el follón ese que se montó con los puentes y tal, destruye todo el tema y queda destruido el Pozo del Soto. El Tani no, ¿por qué? Porque está a 500 metros hacia el interior. Entonces, aunque también el Tani se abastece del río, la transmisibilidad del agua no es la misma, porque de alguna manera, como es una zona que son gravas, arenas y un porcentaje de arcillas, se va limpiando. Entonces, por eso, el Tani está limpio. Tenemos agua, cosa que no tiene esa peculiaridad el pueblo. A nosotros nos salva eso. Entiendo que la Junta de Gobierno en aquel momento se pone en contacto con la Confederación, porque aunque tú veas que es una emergencia, tú no puedes actuar en los pozos sin conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo, porque a la mínima te pegan un zambombazo, ¿vale? Ni siquiera hacer la limpieza de los pozos, que es habitual hacerlas, porque se colmatan muchas veces de las arenas y tal, tienes que informar a la Confederación, porque la Confederación de alguna manera es, digamos, la propietaria como tal, ¿no? Y a ti te permite que tú lo utilices, pero siempre con su consentimiento. El Pozo del Tani tiene las dos bombas de 2 caballos. Entonces tienes que aportar unas bombas de mayor potencia para poder abastecer la urbanización, si no es imposible con 2 caballos. Entonces tiene la autorización de la Confederación y ya pone potencias o sea, bombas de mayor potencia. Y es lo que de alguna manera en todo momento nos ha permitido poder abastecernos de agua. El Pozo del Soto hemos dicho que ha quedado completamente destruido, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, creo que las cosas se están haciendo correctamente. Ya inicialmente, y eso hay que dejarlo claro, la Junta de Gobierno anterior fue la que empezó a poner en marcha la situación esa. Esta Junta de Gobierno ya recibe información, ya cuando se presentan en los pozos para ver la situación y tal, por informes de los técnicos de la organización, en este caso del encargado Jesús y de José el electricista y tal, de cómo está la situación. Les dice que hay la posibilidad de que uno de los anillos esté desplazado del pozo. Vamos a ver, el pozo está de alguna manera revestido de lo que dicen ellos, es como si fuese como de cemento armado, hormigón armado y tal, y son anillos, por ejemplo, de 1,5 metros. Entonces, y van encajados uno de otros y ya está. Entonces, parece ser que uno de ellos, del final, parece ser que está desplazado, no se sabe. Y por otro lado, toman la determinación de que todo el cuadro eléctrico de movimiento de todas esas bombas que se van a instalar allí, desplazarlos al Tani, por si ocurre otra vez una causa de estas condiciones, estemos liberados de esa problemática, ¿no? Una decisión muy, muy acertada. Alfonso, al hablar del revestimiento de los pozos, en muchos alrededores de aquí, como por ejemplo pasa en las zonas Calarverche y alrededores, el tema amianto sigue en todo el sistema de agua. Incluso llega hasta las casas y es un problema muy serio. ¿El amianto existe en la llegada de agua desde los pozos hasta el encinar del Alberche? No, vamos a ver, el amianto creo que entra digamos, en efecto, cuando tienes unas manipulaciones con él, que desprende esa sustancia como tal, ¿no? En cuanto hay que hacer una reparación, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Entonces, para eso, el personal nuestro, cuando hay que hacer una reparación, tiene el equipamiento para tener que cortar y tal, que es cuando en ese momento puede desprender, que está todo cortado. Todo el tema de abastecimiento de agua se corta como tal, ¿no? Y después ya es cuando se coge y se encaja, en este caso, con tubería de plástico para agua potable. Pero supuestamente el amianto ya está prohibido, habría que... Claro que está prohibido. Vamos a ver, por eso nosotros ya empezó con mi Junta de Gobierno el cambiar toda la tubería de impulsión, porque toda la tubería, desde el río hasta el depósito regulador, es de esas condiciones, ¿de acuerdo?
la tubería que había aquí dentro del encinar también era esas condiciones y la fuimos cambiando progresivamente. Ya te digo, el orden del 85% ya está cambiado. No existe ya esa tubería de fibrocemento. Entonces, por eso era nuestra inquietud. Incluso nos pusimos en contacto con el equipo de gobierno anterior del ayuntamiento y les solicitamos, les dijimos además, le mandamos un proyecto y le mandamos un plano con el trazado de nuestra tubería, ¿de acuerdo? Desde el río hasta el depósito regulador. Y en un color, en rojo. Y después al lado, que nosotros queríamos, es eso, empezar a cambiar las tuberías 2 metros desplazado paralelo a esa tubería que tenemos. Y para ello les solicitamos que se pusiesen en contacto con los propietarios de las distintas fincas por donde circula esa tubería. El ayuntamiento nos contesta de una forma, bueno, muy particular y muy en su línea. Vuelvo a repetir, en la junta en el equipo de gobierno anterior. ¿Vale? Y nos dice de alguna manera que es muy complicado y que es muy complejo hablar con los propietarios y ellos, reunidos, el equipo técnico, no sé si el alcalde, el otro concejal y tal, llegan a una conclusión y nos mandan una nueva línea, en vez de la que nosotros le hemos marcado, que es exactamente paralela a esa, pero vamos, que aparte de aumentar en 800 metros el trazado, encima con ángulos de 60, de 70 grados, de 80 grados, hacen unos picos impresionantes, que tú no puedes hacer un trazado de tubería con las pérdidas que se supone, y tú no puedes con una tubería y hacer un ángulo así, después hacer otro ángulo así. O sea, se quitaron el muerto del medio unas características que, bueno, que es, Alfonso, digamos, si te de parece, risa, ¿no? pues la voz del Encinar te va a emplazar porque estamos gestionando el hacer un reportaje con cámaras desde los pozos a explicar a todos los vecinos cómo entra el agua en el Encinar y hablar de todos estos temas. Pues el día que lo hagamos, que hagamos las grabaciones y demás, pues que vengas en ese viaje, digamos, y vayas explicando. Vamos a ver, cuidado. Todos los términos. Sí, a mí me parece fantástico. Pero igual la Junta de Gobierno opina lo mismo. Estamos intentando. No, es que la Junta de Gobierno igual no piensa lo mismo. Entonces, entiendo que debe tener conocimiento la Junta de Gobierno y debe aprobarlo la Junta de Gobierno, porque a lo mejor te dice la Junta de Gobierno, mire usted, tenemos otra persona que lo puede hacer. Por supuesto, y estaría el vocal de mantenimiento. Por eso con digo, yo no quiero meterme en historias. Te digo que es algo que estamos gestionando con la vocalía de mantenimiento. Yo encantado. Pero... Y creo que es algo muy interesante para todos los vecinos que puedan tener visualmente cómo funciona la coherencia que tenemos que tener con el agua aquí en la urbanización. Sí, me parece correcto. Creo recordar que hay, no sé de qué características, un vídeo antiguo de que hablaba de este tema. No sé si a lo mejor a través de jefa de administración tiene conocimiento hoy, recuerda, un vídeo que se hizo. No voy a entrar en la calidad del vídeo y que sea correcto o no incorrecto, no lo sé, pero sí recuerdo que había algo, ¿vale? Pues si acaso podéis visionarlo y de ahí sacar alguna conclusión inicial. Pero vuelvo a repetir, yo encantado a vuestra disposición, como siempre, pero siempre con conocimiento de la Junta de Gobierno. Acuérdate. La voz del Encinar no hace nada sin que las partes que tienen que estar dando los permisos y demás. Acuérdate que cuando quisiste o hablamos previamente de aquella posible entrevista que tuvimos. Ahora pasamos a todo eso. Si te parece, vamos a ir avanzando en la entrevista. Sí, tú me dices. Alfonso, has mencionado el ayuntamiento y ayudas que empezó a dar el ayuntamiento. No fue para lo único. En las candidaturas en las que tú estuviste conseguisteis aprobación y ayudas para que entrara la recogida de podas y unas cuantas cosas más, ¿no? ¿Por qué antes sí el ayuntamiento daba esas ayudas y estaba más implicado con el Encinar y ahora no hay manera y hace 2 años ya directamente se desplazó? Vamos a ver, sí. Repito que en el 2014, cuando yo entro, o en el 2012, perdón, cuando yo entro y tal, lo primero es contactar con el ayuntamiento, como te dije, en su momento, para pedir esa ayuda. El ayuntamiento se compromete no solamente ese año, sino otros años más, también en facilitarnos del orden de 30 a 35.000 euros y tal. Siempre, yo tengo que decirlo muy claramente, siempre tuve el apoyo de aquel equipo de gobierno. Evidentemente no era lo que nosotros necesitábamos. Necesitábamos mucho más y entiendo que el ayuntamiento nos tenía que haber dado mucho más. Eso está clarísimo, ¿no? Pero bien es cierto
que no se apoyó en eso. Bien, es cierto también que, como bien dices, en otra serie de circunstancias también nos ayudó, y también nos ayudó cuando se acabó el club de golf, cuando empezamos con el Parque de la Bellota. Yo también me dirigí a Belén y le solicité su compromiso de ayuda. Y ahí me parece que se gastó, no me acuerdo si eran 6.000 o 9.000 euros el ayuntamiento en acondicionar el tema de la Bellota. Vinieron personal, maquinaria, instrumentos, pusieron unos bancos de granito, etcétera, etcétera, etcétera. Que fue una petición mía, pero es que el Parque de la Bellota es nuestro, o sea, como tal. Y el mantenimiento, que entiendo que nos corresponde a nosotros, no al ayuntamiento. El ayuntamiento de aquel momento nos ayudó a petición para hacer unas instalaciones. El Parque de la Bellota se ha venido abajo. ¿Por qué culpa de quién? Por culpa nuestra. Por culpa nuestra. Aquí nadie ha venido de fuera a destruir el Parque de la Bellota. Por más que en algunos momentos he insistido en decir, oye, mira, que tenemos un lujo, que dentro de una urbanización de nuestras características tenemos una zona muy bonita y muy importante, pues para pasear, para ir en bicicleta. Y es lo que te decía, la gente del Encinar somos así, ni mejores ni peores, pero tenemos nuestras características. Y tú prácticamente no has visto, bueno, en su momento, yo no sé ahora, porque últimamente no he salido por allí, gente que vaya haciendo footing, bicicletas y tal. Estaba todo muy bien, muy preparado. Pusimos unos baños que se destruyeron absolutamente, se llevaron los sanitarios, todos los sanitarios. Hicimos 2 lagos muy bonitos, con una bomba de recirculación y tal. Desaparecieron las bombas, sustrajeron las bombas, rompieron las puertas. Después los estanques, aparecieron colchones, lavadoras, etcétera. Bueno, un desastre. Alfonso, ¿por qué ese cambio de repente en la urbanización, ese vandalismo, y por qué va a peor la urbanización? ¿Va peor en qué sentido? ¿A qué te refieres? ¿En ese vandalismo? Yo llevo 2 años aquí, pero todo el mundo habla de que ha sido un declive durante años hasta llegar donde estamos ahora. Pero es que me refiero, es que claro, es complejo también el declive, ¿en qué sentido? Vuelvo a repetir como te decía antes. O sea, todo el sistema ha cambiado y no es una justificación, por supuesto, pero es que yo lo veo así. Me dices, ¿por qué ha cambiado? Pues mira, lo desconozco. Yo conozco la juventud en aquel momento en la que se movían mis hijos y todo esto, que había esos grupos que eran sumamente sanos. No había, a lo mejor había 2, pero nada más. Y ahora resulta que no hay esos grupos así formados y tal, y aparecen unos vandalismos que se producen, que yo, honradamente, yo no te puedo decir, ni soy sociólogo ni tal, no te puedo decir el motivo. Lo que claro es que lamentablemente está ahí, ¿no? ¿Y las peleas con estas peleas vecinales que hay, existían ya antes? No, mira, perdóname. Yo creo que en la situación que estamos ahora, creo que todos debemos reflexionar. Unos más que otros, por supuesto. Aquí hay una desconfianza. Nos guste o no nos guste, de un tiempo a esta parte hay una desconfianza que antes no existía. ¿De acuerdo? Y por eso te digo, tenemos que reflexionar. Aquí ha habido cosas muy duras, se han dicho cosas muy duras, muy duras. Se ha hablado, y es verdad, nos hemos puesto en la asamblea aquella famosa que se abortó, se habló de una agresión física posible. Yo no entro a valorarlo, por supuesto, ni tampoco lo dudo, al presidente en aquel momento, en un brazo, una mano y tal. Y todos nos pusimos el hábito carmelita, para decir, esto no se puede consentir. Seas de donde seas, pienses lo que pienses, seas adversario de que seas, pero esto no se puede consentir. Ahí nos pusimos todos de acuerdo. Pero rápidamente nos quitamos el hábito. Pero quiero decir, un momento. Hay agresiones físicas y hay agresiones verbales. Hay muchas veces que la agresión verbal puede ser tan importante o más de una agresión física. Y con eso, vamos, por supuesto que la deploro absolutamente, las agresiones, ¿no? Esa agresión empieza y acaba ahí. Y esas agresiones verbales. Aquí hay una agresión verbal continuada que se ha producido con la jefa de administración. Se ha producido. En la misma asamblea esa que se abortó, ahí se empezaron a hacer declaraciones de que de alguna manera unos asientos contables de un tema de la zona deportiva, que si no eran correctos, que pin, que pan. A esa señora no se le permitió hablar allí. No pudo defenderse. Después, con el tiempo, resulta que el asiento, digamos, contables como tal, a lo mejor la expresión no es correcta la que estoy diciendo, es correcto por parte de ella. ¿A esa señora se le ha pedido disculpas? No. ¿Por qué? Pim, pam, pum. Esa señora se la ha vejado, se la ha machacado continuamente.
que si el tema es contables, que si la caja. Se ha hecho una auditoría, que de la auditoría hablaremos también, que si sí, que si no y tal. La auditoría dice de alguna manera que, mire usted, está todo correcto. Está todo correcto. En cuanto al tema contable, a esta señora alguien le ha pedido disculpas. Nadie. Pero es que voy más allá. Voy más allá. Voy al tema de que cuando el 25% ese hicimos las firmas y para convocar la asamblea esa extraordinaria y tal, que necesitábamos la base de datos de los vecinos, a esa señora se le dijo que conscientemente estaba paralizando el tema de la base de datos como responsable, que pin, que pan. Esa señora recibió un burofax de unos abogados o abogada, no lo sé, diciendo y reclamándole como jefa y tal, no sé qué. Esta señora contesta con otro burofax diciendo, mire usted que yo no soy la responsable. Es más, el propio presidente que había entonces, José Alfonso, es el que dice que es la Junta de Gobierno la responsable del tema de la base de datos, no esta señora. Alguien le ha pedido disculpas. ¿Para qué? Y es que esa persona, igual que todos, tienes una familia detrás. Y está bien que en un momento determinado te digan lo que te tengan que decir, pero machacando continuamente, eso te afecta física y psíquicamente. Entonces, coño, vamos a mantener por lo menos el hábito carmelita hasta que también contemos todo el tema. Las agresiones, una no, pero la otra tampoco. Tampoco. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, es que por eso te digo, y lamentablemente, y te digo una cosa, esta Junta de Gobierno puede hacer mucho y bien por esta comunidad. Ahí quería preguntarte, ¿qué opinas de la nueva Junta de Gobierno? Mira. Bueno, Junta de Gobierno. ¿No te parece, te lo pregunto igual que en la entrevista anterior, ¿no tienes la sensación de que se está politizando de una manera brutal te voy a decir, la comunidad? Creo, no me hagas mucho caso, que los estatutos ya te lo marca como tal, como Junta de Gobierno. No tiene mayor importancia. Esa Junta de Gobierno no tiene mayor importancia, porque además en los estatutos te dice que esa Junta de Gobierno está, digamos, avalada por los vecinos en las asambleas generales y tal, que tiene un periodo de 3 años, que además se puede volver otra vez a presentar sin edie, el tiempo que sea, siempre y cuando sea avalado por los vecinos y tal, y te atribuye una serie de responsabilidades, tal, que tú después con la memoria de gestión tienes que llevar a ellos, y que además tienes unos filtros, en principio el tema de actas con un censor de actas ajeno, elegido por la asamblea, que te marca para que las actas cumplan los requisitos, lo que sean, porque cada vez que hay un juicio, es el presidente el que tiene que sentarse delante de un juez. Yo me he sentado al orden de 10 o 12 veces, con lo que ello conlleva. Y la jefa de administración siempre va con el libro de actas debajo del brazo. Esas cosas, y entonces es una cosa que hay que mantenerla con mucha precaución. Pero también un censor de actas. Perdón, un censor de cuentas. Que se persona en la oficina cuando él quiere, no cuando tú quieres que se presente. Cuando él quiera, se persona allí, dice, vamos a hacer un arqueo de caja, y si no, decirle a administración, oiga, prepárame que mañana necesito tener una intervención con usted y tal. Esos censores de cuentas, en esta urbanización, los ha habido de mucha categoría profesional. Economistas de reconocido prestigio y además muchos, por ejemplo, Santiago García, un hombre fantástico, con una cabeza muy bien amueblada, jefe de servicio del Ministerio de Hacienda, no había cualquier cosa, que fue el que de alguna manera estructuró el tema de las cuentas y los distintos, digamos, equipamientos y tal, ¿no? Te preguntaba, Alfonso, sí. ¿Qué opinas de la nueva Junta? La nueva Junta, a mí me hizo mucha ilusión cuando se formó esa nueva Junta, ¿de acuerdo? Y yo me reuní con ellos, y yo les ofrecí todo lo que yo podía aportar hacia ellos y tal, y tenía mucha ilusión con ellos. ¿Hasta qué punto? Porque ha habido personas además que incluso decían que si yo estaba detrás. Sí, eso quería preguntarte. No. Hay muchos rumores de que tú orquestabas a Juntos por el Encinar. Efectivamente. Absolutamente falso. Y además que lo puede decir cualquiera. Vamos a ver, Yolanda, y aunque echemos un poco atrás, cuando yo era presidente y terminaba mi mandato, yo me entero de que hay 2 opciones que se quieren presentar. ¿Vale? Cuando se presentó la Junta de Gobierno, esta anterior, y la que se iba a presentar de Juntos por el Encinar, que al final no se presentaron. ¿Vale? Cuando yo me entero de eso, yo le digo a la jefa de administración, digo, oye,
ponte en contacto con los líderes de uno y de otro que quiero reunirme con ellos. Con un grupo y después con el otro. Para yo ponerme a su disposición, las preguntas que me quieran hacer, yo contarles todo el tema de la urbanización, todo lo que... Y tuve las reuniones con uno y tuve las reuniones con otro. Me hicieron las preguntas que ellos estimaron, yo les contesté y me quedé a su disposición. Llega un momento en que Juntos por el Encinar, por unas cosas que ni entro ni salgo, decidieron no presentarse. ¿Vale? Y se presenta esta Junta de Gobierno. En función de esta Junta de Gobierno, después hay los problemas que hay y tal, y se crea el grupo este de Juntos por el Encinar. Y antes de presentarse el grupo por el Encinar, yo tengo reuniones con ellos, como ellos no solamente tuvieron reuniones conmigo, tuvieron reuniones con más expresidentes, tengo entendido, creo con Santiago Cuerpo, creo que con Concha López Osa, creo que estuvieron también reunidos con el tesorero Santos Melgar, no sé si con Francisco Lorenzo, con varias personas, porque ellos también querían conocer el Encinar. Pero eso está bien para ponerse Me al parece día perfecto. de la situación del Encinar. Claro, claro. Y yo, en función de eso, tuvimos una reunión y hablamos de todo el tema ese. Yo jamás, y lo puede decir cualquiera, yo jamás he estado detrás de ellos. Si es verdad que siempre que han querido o han solicitado de mí alguna información, siempre se ha trasladado. Si no se la ha trasladado a la Junta de Gobierno que estaba en aquel momento o al nuevo grupo que se presentó también últimamente, fue porque ninguno de ellos se dirigió a mí. Si alguno de ellos hubiese dirigido a mí en algún aspecto, por supuesto me hubiesen tenido a su disposición. Ellos fueron los únicos. Y lo volvería a hacer 1000 veces. ¿Tú no tienes la sensación, Alfonso, de que una de las cosas le está pasando a muchos vecinos? Prometían una transparencia, mucha comunicación con los vecinos y la única comunicación hasta ahora que más obtenemos es cuando hay que pronunciar eventos. Pero todavía no tenemos nada en claro, ni esa transparencia, ni cómo se encontraron las arcas, una serie de etcéteras, etcéteras. Yo creo que ya ha llegado el momento en el que se tenían que haber pronunciado, ¿no crees? Bueno, o sea, yo creo, y esto no es en descargo de la Junta de Gobierno, que todo el mundo, cuando tú entras nuevo a una gestión, una responsabilidad, primero tienes que centrarte. Y por eso muchas veces se habla de los 100 días famosos. ¿Vale? ¿Que podían haber hecho otras comunicaciones? Posiblemente. Por lo menos tener tranquilos a los vecinos y a las Posiblemente. vecinas. Por otro lado, entonces dices el tema de gestión de caja. Me parece muy bien. Pero sí quiero, hablo como vecino, que cuando a mí me informen del tema económico, me informen para tontos. Porque yo no estoy preparado. A mí no me puedes hablar tú, por ejemplo, de activos, pasivos, balances, historias, porque igual me pierdo. Hablo yo en el nombre, por ejemplo, del 80% o el 90% de los vecinos de la Encinar. Que te hablen cuando te digan algo, que te digan, por eso digo para tontos. Mira, este es el ingreso, este es no sé qué, esto ha pasado, esto no sé cuánto, esto es lo que necesitamos y tal. Pero dicho esto, hombre, yo pienso que si aquí todo se ha basado, o se basa parte de esto en la mala gestión económica que ha llevado la Junta de Gobierno anterior, si tú vas a llevar una gestión económica buena, hay una diferencia, hay un colchón entre una gestión mala y una gestión buena, ¿de acuerdo? Si yo con la gestión mala he mantenido un equilibrio en cuanto al tema de las cuotas comunitarias, al tema del agua, que todos sabemos desde hace muchísimos años que es deficitaria y tal, y ha habido equilibrio siempre procurando penalizar lo menos posible al vecino, porque claro, no es lo mismo tú gobernar con 1.300.000 euros a gobernar con 1.700.000 euros. Pero ahí es donde voy, Alfonso. Claro. En las anteriores entrevistas que hemos hecho, preguntábamos cómo estaban esas arcas. Nunca decían que estaban a cero o bajo cero, cosa que muchos vecinos y vecinas intuyen o intuimos. Pero ¿por qué y una de las cosas que primero se dijo es que esa junta nos iba a notificar, la actual junta, claro, por eso digo, la realidad de la eso, realidad. saber, porque solo a través de ellos podemos saber esa realidad. Creo que, ¿por qué no todavía no se nos ha dicho nada? Es que no lo sé. Estarán trabajando. Es que no lo sé. De verdad es que no lo sé. Pero vuelvo a repetir, es muy importante que cuando tú me traslades eso a mí, yo lo entienda. No me hables de activos, de pasivos, de balances, de historias, porque a lo mejor ahí me pierdo. No sé. Quiero decir que me digan las cosas claritas, porque por eso digo yo muchas veces, y parece que es una tontería cuando digo para tontos,
Es que cuando tú trasladas algo para tontos, se entera el tonto y el listo. Esa es la diferencia. Y si no, tú en temas contables, o de beneficios, o de empresas, o yo qué sé, yo no tengo ni idea. Tú háblame a mí de mi urbanización, de la realidad de mi urbanización, cómo está, cómo te has encontrado el tema, dónde ha fallado, ¿eh? Y tú dónde lo vas a llevar. Y vuelvo a repetir, que vamos a ver, si eso se cumple, que se demuestra que ha habido una mala gestión económica y tú la vas a hacer buena, ese colchón, vuelvo a repetir, es el que me va a beneficiar a mí. ¿Por qué? Porque tú no me vas a penalizar. Porque si hemos hecho equilibrio antes con una mala gestión y ahora tú la vas a hacer buena, evidentemente con esa buena gestión ni me vas a tocar la cuota comunitaria ni me vas a tocar el agua. Eso está claro, ¿no? Porque con ese colchón es suficiente. Pero que claro, repito lo mismo. Si tú dices eso y dices, no, pero a pesar de eso ahora hay que subir las cuotas comunitarias. Y el tema de agua es imprescindible porque es deficitario. Que repito, lo sabemos, ¿eh? Aquí lo sabemos todos los vecinos que desde hace años que es deficitario. Y tal. Y siempre, vuelvo a repetir, a lo mejor equivocadamente, no lo sé, pero siempre hemos procurado penalizar lo menos posible a los vecinos. Porque yo igual puedo pagar 200 o 300 euros al mes de cuota comunitaria, pero hay mucha gente que no. Y el Encinar es un abanico. Aquí hay gente de poco poder adquisitivo, otro medio, otro muy alto. Es un abanico. Y tú tienes que gobernar para todos. Hablamos también, que a mí me sorprende en la asamblea cuando decimos, oye, no hay que dejar de lado a las personas que no pueden pagar la cuota comunitaria, hay que darle facilidades con acuerdos de pago. Pero bueno, es que alguien lo escucha y dirá, oye, pues es verdad. Pues no, mira, perdóname, hace muchos años que se viene haciendo eso. Hace muchos años que se viene haciendo eso. No vas a hacer nada nuevo con eso. Es tan difícil en algunas cosas, primero, informarte. Es que es tonterías. La sal. Te lees el acta primera de la Junta de Gobierno y tú lees, entre ellas cosas, no vamos a entrar en más historias, en la sal, una comisión para la sal, porque vamos a hacer, tú lees esto como vecina y dices, joder, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota esto? Fíjate, esto es seguro que ni lo habían pensado. Y fíjate, han llegado esto y el nombre de una comisión, vamos a ver. Solamente coger el teléfono, si no quieres hablar con la jefa de administración personalmente, coges el teléfono y dices, Mercedes, oye, esto de la sal, ¿qué tal? Y te hubiesen dicho, mira, hace años, que en el otoño, administración y mantenimiento, lo tienes esto provisto, siempre. Y está almacenado por el jefe de mantenimiento. A ver si me entiendes. Claro, es que... Vamos a otro punto. ¿Crees que la nueva Junta... y te voy a decir más de la Junta, perdóname, que es interesante, sí, creo. Cuando viene la Asamblea General y hay la exposición de las partes, primero sabes, que lo que te decía antes, que me preguntabas qué pensaba de esta Junta de Gobierno. Esta Junta de Gobierno empezó con mucha ilusión, pero a mí me ha decepcionado en algunas cosas. Me ha decepcionado. ¿Cómo baja para mí el listón? Para mí, personalmente. Pues mira, yo trabajo con ellos. En principio hay una persona que es la líder que tenía, que era Lucía, que era la presidenta, y yo tengo una muy buena relación con ella. Hablamos y tal, con muchas cosas que me pregunta, yo le contesto y tal. Una mujer que da gusto hablar con ella, es una mujer que sabe escuchar, razona y tal, no sé qué. Y de buenas a primeras, ¡pum!, desaparece esta figura por motivos personales. Vale. Y ahí la cosa para mí, personalmente, no me hizo Para ti, para muchos... Para mí no me hizo mucha gracia, ¿vale? Te lo digo honradamente. Pero bueno, pero no queda en eso, sino que después yo veo una desconfianza. Veo una desconfianza. ¿Por qué veo una desconfianza? Porque por primera vez tú pones ahí unos, ¿cómo se dice? Unos apoderados en las mesas. Tú tienes toda la historia del Encinar, siempre se han hecho las asambleas, y empiezan las dudas, las desconfianzas. Y quieres poner un apoderado en cada mesa, por desconfianza. Por desconfianza, primero ante quién? Primero ante la administración, pero esto ya es un clásico, ¿vale? Después, una desconfianza, eso es lo que yo saco, ¿vale? En mi óptica personal. A los que están sentados en las mesas. ¿Y a quién? Y a los vecinos. A mí. Primero, como propietario, que voy a depositar mis credenciales, y los de los representados también van a presentar sus credenciales. Y tiene que mirar a puntuar a ver si es verdad. Tú te estás desconfiando de mí desde el momento que tienes un apoderado ahí para que las cosas se hagan.
Además, yo en la primera carta que le escribo a la Junta de Gobierno les digo, de alguna manera, hombre, me alegro, os felicito, de verdad que sí, por haber salido y tal, pero me alegro de que haya salido todo bien. Como siempre en toda la historia del Encinar, que nunca las votaciones han sido decisorias para nada. Pero es que voy más allá. Es que siempre, siempre que se ha votado una nueva candidatura, siempre se han abierto las urnas allí. Siempre. Y voy más allá. En la oficina hay guardados por lo menos 5 o 6 años o 7 años con todas las papeletas y todo el instrumental que se han empleado en las asambleas. Uno por uno y todas las cosas. O sea, esa es la desconfianza que no me hizo tampoco ninguna gracia. Entonces, cuando terminan esa exposición, primero me dicen, el grupo esto de 23, ¿cómo se dice esto? El otro grupo. Ah, sí, nueva candidatura 2023. Eso, la nueva candidatura de 2023. Yo tengo buena relación con uno y tengo buena relación con los otros. ¿Entiendes? Y cuando termina la exposición me dicen, Alfonso, ¿cómo lo ves? Yo digo, os van a arrasar. ¿Sí, tú crees? Digo, sí. Digo, pero voy más allá. Y dice, bueno, y yo si los votos, digo, mira, te voy a hablar del mío. Porque aquí, de alguna manera, otra, que si iban a ser nominales. Las votaciones. Es decir, Alfonso González, fase 7, Barcelona 90. A la número 2, ¿qué vota? ¿Sí o no? A la número 3, ¿qué vota? No sé. ¿Y a qué hora? Oiga, no, es que yo tengo una representación de la 5. ¿Qué hago? Espérese. Bueno, se hubiese eternizado todo el tema ese, ¿no? Me dicen eso y digo, mira, para empezar, yo te voy a decir mi votación, porque yo no tengo por qué ocultar mi votación, me importa un pimiento que lo sepa quien sea. Yo voté sí al cese de la Junta anterior. ¿Por qué voté sí al cese de la Junta anterior? No voy a entrar en su gestión como tal, pero a mí me dolió, me fastidió mucho, primero, que no hubiesen metido los 2 puntos de orden del día que me solicitaban en su momento, porque había un grupo de personas, no entres a valorar cuántos, si te piden eso es porque hay un descontento, pero si no lo haces, yo sí lo hubiese aceptado como tal, pero si yo no lo acepto y me voy a decirles que todo es legal, decir, no, mire usted, el 25% de las firmas. Cuando las tenga usted, entonces convoca la asamblea extraordinaria. Yo soy presidente y me presentan el tocho este de firmas y a mí ni se me ocurre mirar ni una. En ese momento le digo a la jefa de administración, convócame asamblea, o sea, junta de gobierno extraordinaria, porque voy a convocar la asamblea extraordinaria. A mí qué infierno me importa que de las 550 firmas que te presentas allí sean válidas 525 o 386. Está claro que te están diciendo que convoques una asamblea extraordinaria. Esos 2 motivos son los que me hicieron a mí votar el cese de esta. Digo, y el tema de las candidaturas, fíjate, voté en blanco a las 2. A vosotros, le dije, digo, porque no habéis trabajado. Y había una chica allí que me parece que iba de secretaria, y me dice, es verdad, prácticamente llevamos un mes y medio. Digo, efectivamente, ese es el motivo porque a vosotros no os he votado. Y a los otros no os he votado por lo que te he dicho anteriormente. Porque he visto cosas que a mí me han desilusionado. Vamos a seguir con esas cosas que desilusionan. ¿Tú no crees que deberían de tener más unión con la agrupación? Para algo tenemos una concejala actualmente. Bien, vamos a ver. A mí lo de la unión me parece muy bien entre todas las partes. Lo mismo que en su momento tuvo que haberla con la asociación de residentes y tal. Yo participé con la asociación de residentes, tuvimos una serie de reuniones y tal, en buen tono, ¿no? Aquí, vamos a ver, todo lo que sea unir fuerzas, estoy de acuerdo, pero ojo, tenemos que separar las dos cosas. En el tema ese que decíamos de la convocatoria a esa reunión con el ayuntamiento, yo les escribo una carta a la Junta de Gobierno y que le digo, vamos a ver, con ese plan de presunto cogobierno asambleario vecinal, habéis llegado a la situación en que los vecinos os digan con quién os tenéis que reunir, cuándo os tenéis que reunir, el punto del orden del día y quién debe asistir. Y a mí me ha llegado que la emisora de La Voz del Encinar, de alguna manera, debe estar allí. Y además les puse una coletilla irónica y digo, hombre, que yo sepa, el Consejo de Ministros todavía no ha entrado a la cadena SER. ¿Vale? Y digo, y otra señora, que es Almudena, concejala, con todos los respetos, que ella dice que es la representante de los vecinos del Encinar. Le digo, perdón, para mí, los representantes del vecino del Encinar es la Junta de Gobierno. Esos son los representantes oficiales.
que se debe apoyar a los otros me parece fantástico, pero ojo, no confundamos. Los representantes de los vecinos es la Junta de Gobierno por estatutos, no un partido político. ¿De acuerdo? Entonces, repito, colaborar, fenomenal, ¿por qué no? Pero cada uno en su parcela. ¿Qué sabes, Alfonso, sobre, a correlación con esto que estamos hablando, sobre esas supuestas reuniones clandestinas antes de que saliera la actual Junta que se hacían en el ayuntamiento con la que ahora es actual alcaldesa Belén? No sé nada. Y con la alcaldesa. No tengo ni idea. ¿No has oído hablar de esas No. reuniones? No. ¿No eres conocedor de ellas? No. Pero dicho esto, pregunto, ¿qué problema hay que un grupo u otro grupo se reúna en un momento determinado con la alcaldesa? Que soliciten la reunión. Los vecinos y vecinas quieren saber por qué se hacían esas reuniones y qué era lo que se hablaba en esas reuniones. Pero vamos a ver, Yolanda, de verdad, te lo digo, vamos, honestamente, como lo siento. A mí yo no le di ninguna importancia en que si fuese así se hayan reunido. Lo mismo que tampoco le di ninguna importancia de que el grupo del 23 del grupo 23 se hubiese reunido con ella. Pero en absoluto. Lo mismo que si se hubiesen reunido con Almudena. ¿Qué hay de malo en ello? Pregunto. No. Hay un desconcierto sobre este tema. El tema está en que tú puedas solicitar o puedas exigir a la Junta de Gobierno cuando es Junta de Gobierno como tal. Entonces, las reuniones eran antes, supuestamente, de que fueran Junta de Gobierno. Claro, yo he tenido reuniones, y además las tuve aquí en mi casa, te digo, con un grupo de estos. ¿Qué hay ahí de problemático como tal? Uno, además que yo les invité a mi casa y charlamos. Que vuelvo a repetir, creo que lo que se está barajando es acuerdos con alcaldías sin que pero bueno, los vecinos... No lo sé, vamos a ver, hay una cosa muy clara. Resulta que, ya te digo, yo basándome en eso, en lo que te dije, que te comentaba a ti, como la representante de la emisora del Encinar, y Almudena, como representante que yo les decía a la Junta de Gobierno, que para mí son ellos los representantes, digo, aprovecho la circunstancia para solicitar que yo pueda asistir a esa reunión, con esa cogobernanza y tal. Porque, bueno, en mi currículum vitae, por lo menos en este tema, está por lo menos a la altura de las dos personas que estamos hablando. Porque yo empecé con los convenios. Yo empecé con toda la historia de la Junta, del equipo de gobierno anterior, con los convenios y el tema de la entidad urbanística de colaboración y conservación. Fui yo. Y algo podré aportar en esa reunión. Se me contesta, muy educadamente, eso es cierto. Sí, pero no, que muchas gracias cuando haga falta y tal, pero no es el momento, estas son las circunstancias de que tú puedas intervenir, que se va a circunscribir solamente a la Junta de Gobierno. Entonces... Bueno, esperemos que pronto la nueva Junta nos dé esa entrevista que estamos deseando, porque ahora, como tú decías antes, es mucho trabajo el que tienen encima y bueno, pues no pueden atendernos como nos gustaría, pero esperamos que en breve se pueda hacer esa entrevista y nos puedan contestar a todas estas preguntas e inquietudes. Me gustaría decir una cosa, aprovechando, a la Junta también, lo de un miembro que tienen, un vocal, el vocal de mantenimiento, no ratificado. El vocal de mantenimiento, Francisco, aprovecho en esta entrevista para comentarlo porque creo y tengo entendido que estuvo como vocal también en una de tus candidaturas, ¿es así? En una de las tuyas, en dos. Bueno, la información que tiene el Encinar del Alberche el Encinar del Alberche, sí, la voz del Encinar por el Encinar del Alberche, es que no está ratificado porque se le ofreció, la Junta actual le ofreció en su día ser vocal de mantenimiento, él declinó la invitación, pero dijo que siempre estaría detrás ayudándoles. Y cuando buscaron a otras personas que serían las que estuvieran con el tema de mantenimiento, pero cuando llega el momento y salen elegidos, pues bueno, la otra parte por problemas personales no puede seguir adelante con el cargo que iba a coger y se le volvió a ofrecer a Francisco que estuviera como vocal de mantenimiento. Al haber ese vacío ahí, pues Francisco decidió ser el vocal de mantenimiento. Por eso no está ratificado actualmente. Es una información que ha llegado a nosotros y que está contrastada. Y bueno, para dejar tranquilos también a los vecinos y a las vecinas sobre ese tema, pues
preferimos darle la explicación que se merecen y que tampoco pasa nada, ¿no? Como ha llegado de esta manera a la Junta. ¿Y la pregunta a mí cuál es? No es ninguna pregunta, he aprovechado como ha sido. Vamos a ver. Como ha sido, pero si quieres decirme qué opinas, sí, nosotros encantados. Yo creo que se han equivocado, las dos partes. Creo que se han equivocado innecesariamente, porque no tienen mayor importancia. Vamos a ver, lo que sí es cierto es que en esa Asamblea General, cuando Juntos del Encinar, primero, presentan al grupo de personas que conforman su candidatura, como vocales a toda la Asamblea, esta persona también está presente allí. ¿Vale? Y no la presentan ellos aquí. Sin embargo, inmediatamente determinada la Asamblea General, ya está con ellos. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema tenía que haber habido? Es decir, pom, y Francisco Lorenzo, este señor y tal. Pero bueno, ¿qué tiene de malo eso? ¿Por qué jugáis a esta tontería? Bueno, no, perdona, es que quiero decir eso. Nosotros simplemente a ver, ¿con qué necesidad? Transmitir la información, pues eso, para que sí, es que no tiene ninguna sea un tema que ya se quede zanjado, porque ya... Sí. Vamos a ver, esto absolutamente legal, que ellos cojan este grupo a ese señor en cualquier momento, igual que a otra señora, a otro señor, y que sea ratificado en la Asamblea. Eso es normal. Lo que quiero decir, ¿ves? Estos comentarios no proceden, bueno, sí proceden, pero no son necesarios. No tienes por qué llegar a esto. Vuelvo a repetir, que con todas esas vicisitudes que me estás contando y que me parece muy bien y que las respeto y que se ven perfecto, pero ese mismo día de la Asamblea, ese señor está sentado ahí. ¿Por qué no lo presentas también? ¿Por qué las dos partes ahí no...? Y vuelvo a repetir, que nada más terminar ya estás con ellos. Jolín, ¿pero por qué necesitamos esas cosas? Esto se había evitado. Claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, Alfonso, ¿y a partir de ahora qué? Vamos a ver. Primero, estamos hablando de lo que yo llamo presunta cogobernanza asamblearia vecinal. Porque resulta que cuando este equipo de gobierno habla de su programa, entre otras cosas dice en principio que, bueno, que si bien la Junta de Gobierno pueda tomar decisiones y tal, las quiere compartir con los vecinos y que la responsabilidad, a la hora de la verdad, sea compartida. Vamos a ver. Perdóname, yo creo que la Junta de Gobierno tiene el mandato de la Asamblea para gestionar la comunidad. Tiene ese mandato. No tiene nada que ver esa cogobernanza posible con la transparencia. Son dos temas totalmente diferentes. ¿Vale? Tú puedes ser tremendamente transparente gobernando tú, con tu Junta de Gobierno. Como así, de alguna manera, te lo marcan los estatutos. Pero tú no, tú dices una cogobernanza. Me parece muy bien, porque parece ser que está avalada por todos nosotros, porque ha salido ganando por mayoría muy absoluta. Bueno, pues si tú te comprometes a eso, comprométete con todos los efectos y que yo sepa realmente. ¿Por qué digo esto? Ellos de alguna manera dicen, abogado, pues resulta que hemos reunido con el abogado, que tal, no sé qué, no se ha podido de alguna manera cesar o algo así, tal, no sé qué, otras opciones, porque ya hemos llegado un mes tarde y como cada año se renueva el tal, no sé qué. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Se supone que entonces que se pretende es otro abogado. ¿Te da a entender eso, no? Entonces, si es así, porque tú no coges un tema oficial y dices a los vecinos, hemos planteado esto, presenten los presupuestos que ustedes estiman, porque lo dicen y se basan continuamente en que los presupuestos, los vecinos pueden implicarse el que quiera. Entonces, marquen usted a mí las bases, porque a lo mejor yo tengo un vecino, o a lo mejor aquí en el Encinar hay varios abogados que por la circunstancia que sea le puede interesar, márcale las bases para que se puedan presentar. Esa es una. Han hablado, y me parece que contigo ya, nada más terminar la asamblea y tal, entre la que creo que Laura te decía que de alguna manera ya tenían contactados con empresa esta de gestión administrativa de fincas, administradora de fincas o algo de eso, ¿vale? Y que lo han dicho y lo han repetido varias veces y que tienen 3 y con 1 y tal. Vamos a ver, me estás diciendo a mí como vecino, que yo puedo acceder a eso. ¿Qué estás esperando tú? Tú ya tienes una ventaja hacia mí ya.
porque tú ya estás empezando a trabajar por ahí. Si yo soy vecino y tú me dices que yo puedo aportar esos presupuestos, esas posibles empresas, tienes que empezar por decirme, te decía antes, ¿qué bases son las de partida? ¿Vale? Para poder optar. Mire usted, el administrador de fincas tiene que decir este campo, este campo, este campo, este campo, este campo, este campo, este campo. La dedicación tiene que ser de tantas horas y tal, la ubicación tiene que ser aquí, tiene que ser allí. Con todos esos elementos, cualquier vecino se puede dirigir a cualquier empresa a solicitar un presupuesto. ¿Es así o no? Quiero decir con eso, que tenemos que tener las mismas reglas de juego todos. Es así. Entonces tú ya estás diciendo, y además, y me parece, si es que vuelvo a repetir, si tú no hablas de cogobernanza, me parece muy bien lo que estás haciendo. Que tú empieces y machaques y depures y tal. Pero no, me estás diciendo que quieres que cogobernemos. Que gobernemos. Y que pasemos los presupuestos. Vamos a jugar entonces igual, todos con las mismas cartas. Y una vez que tengamos eso, tú no me digas que con eso lo valorarás. Vamos a ver, ¿cómo que lo valorarás? Tendremos que juntarnos las dos partes para valorarlas conjuntamente, ¿no? Porque si vosotros como Junta de Gobierno presentáis 2 o 3 presupuestos y hay 4 vecinos que también tienen presupuestos, lo lógico es que no es la palabra, abrir las plicas, ¿no? O sea, de alguna manera concentrarnos, decir, bueno, tal día nos vamos a reunir para abrir las bases y todo esto y ver los distintos presupuestos. Porque tú me vas a evaluar a mí y yo a ti no. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. No, que por eso quiero decir que bueno, que quiero decir que nos metemos a veces, entiendo, en unos charcos innecesarios. Porque si lo quieres llevar bien, lleva todo esto. Que cualquier gasto deba ser aprobado por los vecinos. Vamos a ver, hay gastos que sí, pero hay otros que no. Imagínate que se rompe una bomba del pozo del tallo, del soto, o una elevación, que tenemos siempre duplicadas. Se rompe y eso vale 12.000 euros. Se ha quemado y ya está. ¿Qué haces? Porque eso hay que ponerlo de inmediato. ¿Quién te dice que la otra bomba que está en funcionamiento y sobre todo en verano, trabajando las 24 horas del día, al 98% de su capacidad, no te puedes... y quedamos sin los vecinos sin agua? Inmediatamente tienes que actuar. ¿Qué haces? No, un momento. Vamos a pasar a los vecinos, a ver qué deciden, si lo gastamos, si no gastamos, si gastamos esta, de esta marca, de la otra marca. Hay cosas que no, hay cosas que... Vamos a ver, es que la urbanización es como un petrolero. Un petrolero antes de llegar a un puerto, ya 4 kilómetros antes tiene que empezar a frenar, dándole al contrario las hélices y tal. La urbanización no se puede paralizar. La urbanización es un petrolero impresionante. Y cosas surgen sobre el día, un montón de cosas inesperadas. Y tú cada vez que eso tienes que contar con los vecinos para comentarles que qué les parece el gasto. No, me parece muy bien que les informe de lo que ha pasado. Y que todo eso sí, pero no para que te autoricen el gasto, no. Que según las Alfonso, para terminar. Sí, perdona. Es que no te preocupes. Hay mucha desinformación en una cosa. Nos hemos encontrado que hay muchos vecinos y vecinas que no saben que su candidatura es 1 año y medio nada más. Todo el mundo se piensa que son 3 años. Es 1 año y medio. Y es 1 año y medio porque realmente lo que están haciendo es la continuidad de la anterior junta. Efectivamente. Algo que está sorprendiendo, lo que te digo, a muchos vecinos y vecinas porque no eran conocedores de esta información. ¿No crees que van demasiado despacio, que se les acaba el tiempo? ¿En qué sentido van despacio? Porque es que parece que están trabajando en muchos frentes. Sí, están trabajando en muchísimas cosas. Digo que se les acaba el tiempo en lo que estamos diciendo. El que no se haya informado todavía de muchas cosas a los vecinos, el que no se haya visto todavía trabajos en ciertas cosas, en que todavía no sabemos quién es nuestro administrador supuesto de fincas. Es que entiendo que no lo tenemos que saber todavía. Es que yo vuelvo a repetir que tenemos que tener la oportunidad todos de poder acceder a eso con las mismas bases conocidas. Vale. Creo. Quiero decir, el 1 año y medio ya han pasado... ¿Cuántos meses han pasado ya? Eso fue en diciembre, a veces ¿no? cuando no queremos correr demasiado deprisa. Sí, eso estoy de acuerdo. Eso me pasó con el equipo de gobierno anterior del ayuntamiento, que fue lo más nefasto que ha tenido esta urbanización. Yo cuando salió el otro equipo de gobierno, en principio, pasó 1 año, 1 año y medio, y todavía no habían invertido nada en el Encinar. Y cuando yo les digo toda esta historia, me dicen, sí, en su momento, ¿qué pasa? Que en función de una carta que yo les solicité, reunión al ayuntamiento, primero para ver los convenios, posibles convenios, en función de lo que nosotros repercutíamos en IBI al ayuntamiento, era una opción. Y en caso de no ser posible esto, la recepción del ayuntamiento.
Termina aquella reunión que había 3 abogados por parte del ayuntamiento, 3, el alcalde, un concejal, otro concejal, un abogado por nuestra parte y nosotros. Y nos dicen que de alguna manera, dice el abogado, mire usted, el tema ese de los convenios, imposible. Imposible porque por ley es imposible, tiene que ustedes convertidos en entidad urbanística y tal. Y dice, si esta urbanización, todas sus infraestructuras estuviesen en perfectas condiciones, al día siguiente estaba recepcionada. Ya. Dice, pero como no es el caso, tienen ustedes que convertirse en entidad urbanística de conservación. Y ya me dicen ellos, el alcalde y compañía, ¿lo ves? Es que no se puede ser un... Digo, ah, muy bien. Digo, mira, y lo dije delante de todos. Digo, ir preparando, que el fin de semana os lleno la plaza de vecinos del Encinar y le vais a decir vosotros, que con todo el dinero que invertimos nosotros en el Encinar, 0 euros, se lo vais a decir. ¿Sabes qué me contestan? No, un momento. Con todo, no, es la mayor entrada de dinero que tiene Villa del Prado ahora mismo. Fíjate, mejor me lo pones. ¿Sabes qué me responden? No, un momento. Es que el tema del alumbrado, como ya está, viene de atrás, y el tema de ayuda al agua potable ya está, lo vamos a conservar. Y es la última vez que nos conceden 115.000 euros. Aquí, les conseguí yo por eso, porque les dije, les puse el tema ese. Entonces no sabemos qué va a pasar con esa reunión que han tenido con el ayuntamiento, como bien decías tú. Yo no sé a qué conclusiones han llegado. A lo mejor son muy correctas. No sabemos, efectivamente, que nos informarán. Y eso tampoco hace falta que transcurra mucho tiempo para hacer esa información. Eso no es trabajar en otras cuestiones. Es simplemente sentarse a informar. Bueno, pero supuestamente el punto principal no se desarrolló. Porque ¿Y cuál es el punto principal? Bueno, pues creo que era hablar de todo esto, que iba a pasar y con las ayudas al Encinar y demás, pero creo que no se presentó la otra parte por motivos de salud o algo así. Y eso sí lo notificaron. No, pero eso fue antes, que estaba convocada para una fecha determinada, y resulta que por problemas, creo que de la abogada y tal, exacto, lo pospusieron, pero sí. ya se llevó a cabo, no sé si fue el día 1 o por ahí se llevó a cabo. Pues pensé que no se había desarrollado. Sí, se ha desarrollado. Lo que pasa es que no sabemos a qué conclusiones llegaron. Es lo que digo, que tampoco, efectivamente, yo creo que sí, no necesita mucho tiempo para informar de eso. Entonces, ¿qué pasa una vez más? Ellos dicen, con buen criterio, en la Junta de Gobierno, que van a habilitar un cauce de comunicación, de información de la Junta de Gobierno hacia el vecino, ¿vale? Y otro del vecino hacia la Junta de Gobierno. Eso lo has oído, ¿no? Sí. Y yo digo, yo quiero uno de vuelta. Porque si además estamos cogobernando, la información tuya la puedo valorar como vecino. ¿Estar de acuerdo? ¿Debatirla o lo que sea? ¿O no? Eso es lo lógico. Porque tú me puedes informar, me informas muy bien. Y yo lo que sea, te escribo aquí una carta a ti, como hago yo, por los cauces oficiales, por no entrar en redes sociales que no quiero. Y tú con eso me puedes contestar a mí. Y eso queda aquí. Otros no contestaban. La Junta de Gobierno anterior a mí no me contestó, porque además le dije que a ver si daban la cara en defensa de la jefa de administración, como que ellos, sabiendo que estaban diciendo esas cosas que no eran verdaderas y tal, no me hicieron ni caso ni me contestaron. ¿No? Estos sí me contestan, ya te digo, en buenos modos y tal. Eso, pero yo necesito que lo que tú me informes, vamos a debatirlo, ¿o no? Sí. Claro, pero eso es complicado. Alfonso, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa. Hombre, faltaría más, encantado. ¿No te has propuesto volver a ser presidente o algo por el estilo? Mira, hace 5 años, el mes de enero, me detectaron cáncer, ¿vale? He tenido 3 operaciones de esas de 8 horas y tal, no sé qué, quimioterapia, radioterapia. Afortunadamente, en el momento de esto estoy bastante bien, ¿no? Me alegro muchísimo. Gracias. Entiendo que igual ya pasó mi tiempo. Posiblemente, ¿no? Ha pasado mi tiempo, no lo sé. Sí te puedo decir, y es verdad, y eso me congratula mucho, que todas las veces que me he presentado a dirigir esta organización he tenido una aceptación bastante elevada de los vecinos, siempre. La primera vez porque solamente me presenté yo, en el 98, el 99%, pero claro, era yo solo. Otras veces el orden del 77 y el 78% de apoyo, ¿no? Entiendo que es el momento de otras personas, pero es el momento de otras personas con moderación. Yo pienso que con moderación. Eso no impide que tú hagas muchos cambios y tal, pero siempre vas a hacer lo mismo. Ojo,
que no sea a través también siempre del bolsillo del propietario, porque así es más fácil, es más fácil gobernar. Yo desarrollé, no sé si lo sabías, aquí se creó la figura del defensor del vecino. ¿Sí lo sabías? No, no tenía idea. Bueno, sí. La figura del defensor del vecino con un reglamento, además, aprobado en una asamblea general. Entonces, el primer defensor del vecino y único fui yo. Me eligió la asamblea como defensor del vecino. El defensor del vecino era una figura que, de alguna manera, cuando ha habido alguna discrepancia de algún vecino con relación a la Junta de Gobierno, que no le encajaban lo que le contestaba o cómo enfocaban su tema, entraba la figura de defensor del vecino a solicitud de ese vecino, ¿no? Esa figura de defensor del vecino tenía la obligación, el derecho de asistir a todas las juntas de gobierno con voz sin voto y acceder a todo tipo de documentación de las oficinas, a todo tipo de documentación para defender la causa él que estimase, ¿no? Y lo que él estimase. Una figura por las juntas de gobierno incómoda, es incómoda, sobre todo cuando es una persona de mis características, que no digo que sean peor ni mejor que otras, pero es una persona incómoda y fui incómodo, ¿vale? Sin embargo, y esa era una figura que se tenía que renovar todos los años en la Asamblea General. Terminaba eso, venga, informe del defensor del vecino. Yo como defensor del vecino informaba y tal. Votación del defensor del... ¡Tú, el mismo, qué tal, no sé! Bueno, así estuve 3 años, ¿no? Y después, el tercer año ya les dije, tú, digo, un momento. Digo, no, que sí, digo, que no, es que me voy a presentar a presidente. Bueno, si es por eso, vale. Entonces se presentó otra persona, que no llegó ni a ejercerlo ni un día, presentó la dimisión, no sé, ¿vale? Entonces, esa figura, como era incómoda, eso cada uno lo puede valorar como quiera, cada uno tiene su opinión, ¿no? Entonces, en una asamblea se derogó esa figura. Era una figura, te digo, y eso fue idea, creo, de Santiago García, que el hombre al que yo siempre he admirado mucho, que tiene una cabeza muy bien amueblada. Fíjate hasta qué punto ese hombre, ya te digo, tenía una cabeza, un economista fuera de serie y tal. Y siempre, cuando recibía las cuentas todos los años, como recibimos todos los vecinos una semana antes y tal, él las machacaba una a una y siempre. Mercedes, oye, mira, que he visto que tal, que no sé qué, no sé cuánto. Vale, mira que me... pero siempre con ánimo constructivo. Cuando hablaban en las asambleas, muchos decían, joder, ya Santiago, porque empezaba pim, pero nunca, con ninguna junta de gobierno, fue a meterles el dedo en el ojo. Jamás. Lo hacía con un señorío, y con unas ganas de participar impresionante. Y aquel fue también el que movió todo eso, porque aquí hubo una época en el Encinar que se hicieron muchas cosas, porque él fue, de alguna manera, la cabeza, en la junta, creo que de Benjamín, que empezó a movilizar el tema de los morosos. Y se cogió mucho dinero de morosos en aquel momento. Estaba aquello paralizado y él empezó... Algo que deberíamos también de conseguir ahora. A ver si entre todos conseguimos hacer comunidad. Sí, pero vuelvo a repetir, me parece muy bien, y eso me van a perdonar. Yo creo que aquí quien tiene un papel muy importante para que acabe esa desconfianza es la actual Junta de Gobierno. Tiene una parte muy importante. Y ya acabo dando un homenaje, si quieres, a todas las personas que desde el inicio de esta urbanización han dado pues, mucha parte de ellos y de sus familias en las juntas de gobierno. Las ha habido buenas, malas, muy buenas, de todos los colores, pero ha habido gente comprometida. Y te puedo decir que yo, Alfonso, ya como miembro de juntas de gobierno y como defensor del vecino, jamás he tenido constancia, de que ninguno de los más de 100 vocales que he conocido se haya lucrado con un duro de esta organización. Jamás he tenido constancia de eso. Y vuelvo a repetir, lo han hecho bien, fatal, mejor. Pero ojo, porque muchas veces en mis comentarios, bueno, y acuérdate, no sé si asististe a la famosa reunión esa que se abortó, que yo no quise intervenir, yo estaba empezando. Las acusaciones pero claro, pero yo también pude empezar un momento. Es que llego incluso a decir y poner, porque al final todo es lo mismo. O sea, cuando tú dices, a ver, ¿por qué se presentan siempre los mismos? Por algo será. ¿Por qué el presidente por algo será? Y eso, ¿sabes qué subyace ahí? Porque todos no somos ninguno. Que de alguna manera se estará lucrando. Eso subyace así.
esta Junta de Gobierno nueva y se ha machacado tanto, por algo, o no. Aquí no. Y es que yo estoy seguro que no se ha hecho por eso. Vuelvo a repetir, la gente pone lo mejor que sabe o que puede y ya está. Pero nada más, no mezclemos cosas. Porque yo nunca me he metido por qué tú no te presentas a dirigir esta organización. Jamás. Yo te he respetado. Pero si yo me presento siguiendo los estatutos y me votan los vecinos, ¿qué hay de malo en eso? Porque además los propios estatutos te dicen que te voy a presentar sine die, continuamente. Y yo, sin embargo, he tenido los 3 años y me he ido. Y después he vuelto cuando he estimado. Me podía haber renovado. Pues bueno, Alfonso, gracias. Muchísimas gracias. Tenemos que terminar aquí. Esperemos que todo esto salga adelante. Dios quiera que sí. Esta nueva frescura de la que tú hablabas en la nueva Junta, pues dé sus frutos. Y bueno, espero alguna vez más volver a reunirme contigo a través de este medio. Cuando haga falta, y además a título ya personal, os invito a los dos, este es vuestro domicilio para lo que necesitéis, os apetezca. Me vas a permitir, si quieres contestas o no. Me he sentido súper cómoda en esta silla que tiene historia. Tiene historia, sí. Porque estoy sentada donde ha estado sentado, ¿quién, por favor? Son Santiago Ramón y Cajal. Por favor, esto ha sido un privilegio que solo algunas afortunadas efectivamente. Podemos. Muchísimas gracias por todo. Nada, por Dios, a vosotros, a vuestra disposición. Mi nombre es Yolanda López y esto es La Voz del Encinar.